Can Yaman lloró por Demet Özdemir. La razón que nadie esperaba y que nos ha dejado a todos flipando. Ojo. Se están diciendo cosas que, de ser ciertas, cambian todo lo que creíamos saber sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Lágrimas de Can por Demet? Sí, habéis oído bien. Y no es por una reconciliación a la vista, es algo mucho más inesperado. Para ser honestos, yo pensaba que ya habíamos pasado página con este tema. Después de la ruptura, cada uno por su lado, ¿no? Pero parece que los sentimientos, o al menos el recuerdo de ellos, siguen ahí latentes. Los rumores más fuertes ahora mismo apuntan a que Can Yaman ha sido visto visiblemente afectado, llorando. Y la pregunta del millón es ¿por qué? Muchos dicen que podría ser por la presión mediática, que Can es una persona muy sensible y que a veces le pesa todo el ojo público encima. Y sí, puede ser. Pero lo que yo sospecho, y lo que se rumorea en los corrillos de internet más salseosos, es que las lágrimas venían acompañadas de recuerdos de Demet. Imagínense la escena. Can, en un momento de introspección, quizás recordando los buenos tiempos que vivió con Demet Özdemir, la que fue su pareja y coprotagonista en esa serie que los catapultó a la fama mundial. Y de repente se le quiebra la voz y se le caen las lágrimas. No son lágrimas de rabia, ni de frustración profesional, sino de añoranza. De lo que pudo ser y no fue. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman se está dando cuenta de que lo de Demet fue algo especial. Y no me refiero solo a la química en pantalla, que era brutal, sino a la conexión real que parecía haber entre ellos. Quizás ahora, con la distancia y la perspectiva, se dé cuenta de lo mucho que la quería o de lo importante que era para él. Y la razón que nadie esperaba, la que está haciendo que esto sea un bombazo, es que parece que Demet está rehaciendo su vida de una forma muy sólida. Está con alguien que la hace feliz, que la apoya, y eso, para una persona que ha pasado por una ruptura dolorosa, puede ser un golpe. Ver a tu ex avanzando a pasos agigantados, mientras tú quizás te quedas un poco anclado en el pasado, puede ser demoledor. Piensen en esto, ¿se siente al ver que la persona que amabas ha encontrado la felicidad con otra persona? Y más aún, si tú crees que tú podrías haberle dado esa felicidad. Es una mezcla de orgullo por ella, pero también de melancolía por lo que se perdió. No sé si esto es un arrebato puntual, una crisis de nostalgia, o si realmente Can se está dando cuenta de que cometió un error. Pero lo que sí es seguro es que estas imágenes y estos rumores están haciendo mucho ruido. Y para ser honestos, a mí me pilla por sorpresa. Yo creía que Can Yaman ya estaba en otra onda, centrado en su carrera, en sus proyectos, pero parece que el corazón es más terco que la razón. ¿Será que estas lágrimas son una señal de que quiere intentar algo con Demet de nuevo? ¿O simplemente está lidiando con el hecho de que ella ha pasado página y él, quizás, todavía no? La verdad es que esta historia da para mucho. Y más ahora que la hemos visto llorar, que para el que siempre proyecta una imagen de tipo duro, es algo muy potente. Mucha gente está diciendo que es pura estrategia de marketing, que se está aprovechando la situación para generar titulares. Y quién sabe, en el mundo de la fama, todo es posible. Pero si nos ponemos en su piel, si imaginamos esa pena real, ese vacío, es duro. Y ahora les pregunto a ustedes, que sé que tienen opiniones muy claras sobre este tema, ¿creéis que Can Yaman todavía siente algo importante por Demet Özdemir, o es solo un momento de bajón?